Estoy en la iglesia más antigua de Caracas, la iglesia de la parroquia San Pedro Apóstol de la Catedral de Caracas. Y desde esta hermosísima iglesia, hoy vamos a presentar un programa sobre los grandes retos y desafíos de la iglesia en Venezuela. Mucha tela que cortar, mucho que reflexionar, mis humildes palabras que sirvan de alguna manera de ser el inicio de una profunda y gran discusión que nos genere grandes cambios, sobre todo para que nuestra iglesia en Venezuela pueda siempre estar del lado correcto, del lado de la historia, del lado de los que provocan y producen el bien. Bienvenidos a su programa De la mano con la iglesia. Hoy vamos a hablar de los grandes desafíos de la iglesia en Venezuela. Desde el Concilio Vaticano II, a mediados del año 1960, toda la iglesia vivió un proceso de profunda renovación y reorientación sobre la gran misión que la iglesia tiene en el mundo contemporáneo. Y América Latina no fue ajena a ese gran desafío que la iglesia se estaría colocando frente a sí. Un proceso de renovación que llevaría muchos años y que, según algunos teólogos entendidos, hablan de que aún hoy esa iglesia todavía no ha terminado de renovarse del legado que deja el Concilio Vaticano II. En América Latina se viven experiencias extraordinarias de convocatoria por parte del episcopado latinoamericano a través de sus múltiples conferencias regionales que, convocando un poco el parecer y especialmente las necesidades de todas estas iglesias locales, estarían enfrentando con acierto esos desafíos que serían sin duda la tarea pronta que la iglesia tendría que desarrollar en los venideros años. Y allí surge justamente una conferencia que por su connotación tuvo una gran importancia histórica, la Conferencia Episcopal de Medellín en el año 1968. Casualmente, hace pocos meses se celebraron 50 años de esa conferencia episcopal por parte de los obispos latinoamericanos, donde darían un rumbo nuevo a la iglesia latinoamericana. Y luego seguiría en el año 79 con el documento de Puebla. En Puebla de Los Ángeles se reunirían nuevamente los obispos latinoamericanos y seguidamente en Aparecida. Todas estas conferencias tratan de focalizar grandes prioridades para la iglesia latinoamericana y por tanto para la iglesia en Venezuela. Eso va a generar un replanteamiento de la formación de los futuros agentes de pastoral. Eso va a plantear una revisión exhaustiva del perfil del hombre y de la mujer consagrados a Dios que estaría evangelizando en estas tierras y por supuesto todo un proceso de renovación intra y extraeclesial que la iglesia estaría llevando a feliz término. En Venezuela tuvimos la gran sorpresa de tener muchos de estos obispos que participaron en la organización y en la transformación de una iglesia que quiere responder a los signos de los tiempos, pues participaron algunos obispos en estas conferencias. Eso va a generar como la matriz inspiradora de todo este gran proceso de transformación pastoral en todo el continente latinoamericano, llamándose el continente de la esperanza. La mitad de la población de los católicos en el mundo está en América Latina. Nuestra nación, el pueblo de Venezuela, es un pueblo eminentemente católico, un pueblo que tiene una verdadera identificación no solamente religiosa por la fe que profesa, sino en su propia cultura hay destellos concretos de lo que llamamos nosotros una cultura cristiana, tradiciones
que tienen mucho que ver con el día a día, el pedir la bendición, el pedir con educación muchas cosas, el acercarse a las personas y mirar con cierto grado de deferencia en algunas regiones del país, pues hay toda una simbología que está contenida en la propia cultura ordinaria de nuestro pueblo. Es decir, hay una realmente encarnación del Evangelio en la cultura nuestra. A partir de eso, nosotros pudiésemos decir cómo es la iglesia en Venezuela. Una iglesia que no pudiésemos, sin duda, no nos comparamos a estas grandes iglesias milenarias de Europa o del norte de África, sino más bien una iglesia joven, una iglesia que tiene en su perfil de vida una historia maravillosa, de la cual invito pues a conocer con la participación de muchos obispos y de un extraordinario clero que a lo largo de la historia de nuestra iglesia venezolana pues han sido motivo de gran orgullo y sin duda una muestra de lo que humildemente en el contexto mundial pudiésemos ser. La iglesia venezolana hoy enfrenta un reto igualmente como lo enfrentan todas las iglesias particulares. El primer gran reto es redefinir y reorientar la gran misión que la iglesia tiene en la sociedad. Evidentemente hay un norte que no se pierde y que gracias a la, digamos, colegialidad y también a la sucesión apostólica aparece ese principio de autoridad que la iglesia mantiene esencialmente en su manera sacramental de manifestar esa gracia que Dios nos otorga a todos los creyentes. Y por otro lado, la garantía también de la formación, esa formación que debe estar siempre presente, muy particularmente en nuestros queridos obispos, en el clero y particularmente en el pueblo de Dios. Hemos visto en los últimos tiempos cómo esa transformación y esa, digamos, elevación y preocupación que existe por la formación de los futuros agentes de pastoral ha ido creciendo a lo largo de nuestro tiempo. Puebla y Medellín van a representar, Puebla cumple 40 años de haberse promulgado y Medellín 50 años de haber sido escrito ese hermosísimo documento que le va a dar una plataforma a la iglesia venezolana de acción, de trabajo y sobre todo de participación y de comunión. Ya no es una iglesia que se restringe a las sacristías, es una iglesia de calle, es una iglesia de periferia, es una iglesia de esencialmente de prioridades, de opciones preferenciales y de opción fundamental. La opción fundamental de la iglesia es una sola, Jesucristo. Nosotros no podemos salirnos de ese marco central. La opción fundamental de la Iglesia Católica, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, es Jesucristo. Nosotros somos realmente portadores y agentes evangelizadores, donde nuestro mensaje está centralizado en Jesucristo vivo y resucitado. Esa es la acción fundamental. Una iglesia que habla de Cristo, una iglesia que habla de un Dios que se hace similar a nosotros, menos en el pecado, que nos acompaña a lo largo de nuestra historia y que nos da la posibilidad a cada uno de nosotros de conocerlo, de amarlo, de seguirlo, de acompañarnos realmente en ese devenir histórico que tenemos todos y cada uno de nosotros y especialmente nuestra iglesia. Pero dentro de las prioridades que la iglesia en Venezuela se van colocando, especialmente en estos últimos 40 años, que me ha permitido tener una visión, digamos, mucho más objetiva y vivencial, porque me ha tocado, en cierta forma, vivirla y experimentarla, en mi caso, en el proceso de formación, digamos, de futuro sacerdote, y luego ya como un agente pastoral, como un sacerdote consagrado a la Iglesia del Señor. Y sin duda esas grandes prioridades o esas grandes necesidades que la Iglesia Católica tiene en Venezuela, preferencialmente, digamos que estamos abocados a lo que Puebla nos habría dicho. En primer lugar, la opción preferencial de la iglesia latinoamericana y por tanto de la iglesia venezolana son los pobres.
En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, los jóvenes. Y así podemos entonces determinar cómo hay prioridades que se van anexando a esa gran acción pastoral que debe adornar a nuestra iglesia. Una iglesia que, repito, no se concentra en la sacristía ni simplemente en la celebración de los sacramentos, sino que allí concluye y se realiza esa opción de cercanía, especialmente con quien más lo necesita. Entonces, la iglesia vivió ese proceso de transformación, de revisión, de renovación, que ha ayudado sin duda a que muchas instituciones dentro del campo de la sociedad civil tengan realce y tengan sobre todo una gran prestancia y un profundo prestigio a nivel incluso internacional. ¿Quién puede, por ejemplo, dudar de la calidad de educación que se desarrollan en las aulas de Fe y Alegría? Ahí nosotros vemos cómo realmente un proyecto iniciado por un insigne sacerdote jesuita, el padre Vélez, y luego acompañado por un grupo, por cierto, del primer diácono permanente que habría sido ordenado en Caracas, Abraham Reyes, con su esposa, pues daría pie a una iniciativa que llegaría incluso a albergar a más de 500.000 alumnos, pobres, humildes, de los sectores más desfavorecidos en todo y ancho del territorio nacional. Y así vamos viendo entonces cómo la iglesia empieza a tomar partido en la educación, ya no solamente una educación privilegiada para los ricos, sino también y muy especialmente para los pobres. Y Venezuela es muestra de lo que realmente la iglesia hace en los barrios. Basta simplemente tener una experiencia de visitar cualquier barrio, cualquier comunidad, por lo más alejado que sea posible, en cualquier sitio del territorio nacional, ahí está la iglesia, ahí hay una capilla, allá hay un grupo de religiosas, ahí hay un sacerdote sirviendo a tiempo y a destiempo, realmente acompañando a nuestro pueblo. Ahí está la grandeza de la iglesia, esa gran voluntad que tiene de acompañar y especialmente de establecer puentes, particularmente aquellos que no tienen voz, y ser la voz de los que no la tienen. La iglesia entonces se ha perfilado en esa acción preferencial por los pobres. Bueno, ustedes me dirán, ¿y cuál ha sido esa acción concreta que la iglesia ha tenido por los pobres? Bueno, ahí tenemos ya una muestra, un ejemplo concreto. La educación católica, en su inmensa mayoría está constituida por muchachos de escasos recursos que logran finalmente llegar a su éxito cuando verdaderamente alcanzan la educación superior y logran ser unos brillantes y ejemplares hombres y mujeres para nuestra patria. Otro tema que la iglesia ha tenido siempre una particular atención, pues son todas estas iniciativas que se han ido desarrollando con el tiempo y de acuerdo a las propias necesidades. No solamente abordamos el tema de la educación popular, sino también la educación para el trabajo. Nosotros tenemos dentro de la propia iglesia una serie de instituciones que se focalizan prácticamente en enseñar y en ayudar a los jóvenes, especialmente a los más jóvenes, para que realmente a través de la educación para el trabajo puedan ser en el futuro inmediato grandes emprendedores de nuestro país. Y eso con muchos obstáculos, con muchas dificultades, con muchísimas deficiencias. Pero ahí la iglesia lleva un camino de más de 70, 80 años ayudando, acompañando y especialmente promoviendo la educación para vivir una, digamos, elevación de la propia dignidad del hombre. En el sector salud, la cantidad de dispensarios, la cantidad de organizaciones que van desde los hospitales, el San Juan de Dios y otros tantos hospitales y centros asistenciales que buscan de alguna forma acompañar a la gente. Sin embargo, la misión de la iglesia no es solamente crear escuelas o crear dispensarios u hospitales o crear casas donde se puedan recoger a las personas de la calle. No se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo que eso, y es la elevación de la propia dignidad humana. Nosotros, a la raíz del tiempo, hemos abocado un profundo interés en la elevación de una cultura que pudiese de alguna manera ser la base de una formación
religiosa. Pero no se le puede, de alguna manera, hablar de fe y de esperanza si no somos solidarios en la inmediatez de la propia necesidad que se pudiese estar padeciendo. Fíjense que en los últimos tiempos nosotros hemos venido, digamos, utilizando un mecanismo hermosísimo de solidaridad, de participación y también de comunión con la olla comunitaria. En Caracas hay más de 80 ollas comunitarias que en diferentes parroquias se muestran y son centenares de miles de personas que hacen uso de nuestra olla comunitaria desde nuestra pobreza, desde nuestras limitaciones, darle una mano amiga a las personas que más lo necesitan. Cáritas es una organización que también lleva de manera ejemplar en todo el territorio nacional esta asistencia y este acompañamiento, particularmente a quien más lo necesita. Es decir, cuando uno hace un inventario de todo lo que la Iglesia tiene en relación a su tesoro más grande, que son su gente, sus católicos, es decir, la gente que profesa su religión, bueno, lo tenemos precisamente en el servicio. Más allá de las cuatro paredes que pudiésemos nosotros preservar por un acontecimiento histórico o por las imágenes o por el patrimonio que culturalmente nosotros pudiésemos de alguna forma con orgullo mostrar a través del propio tiempo. El orgullo más grande es la acción que la Iglesia desarrolla especialmente para erradicar la pobreza en Venezuela. Nosotros no somos un gobierno paralelo ni somos tampoco una instancia poderosa que maneja recursos propios. Manejamos prácticamente los recursos y las dádivas y la generosidad de la propia comunidad. En la medida en que yo doy, pues ese dinero se multiplica mucho más y con eso pues logramos sin duda alcanzar y acompañar con una misión que fundamentalmente está centralizada como una de las prioridades. La segunda gran prioridad que tiene la Iglesia en Venezuela es sin duda la familia. La familia ha sido resquebrajada, hay familias disfuncionales. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en los diferentes sectores familias que realmente vivimos la ausencia de la figura del padre, en algunos casos de la madre, o en estos momentos, cuando hablamos de la opción preferencial por la familia, se nos presenta un reto que no lo teníamos hace 10 o 20 años atrás, que era el proceso migratorio que hemos vivido especialmente en los últimos 3 años. Familias donde los abuelos están solos porque sus hijos salieron más allá del territorio nacional a buscar un porvenir nuevo, o sencillamente hijos que se quedaron prácticamente solos porque sus padres tuvieron que salir para poder mantener el resto de su propia familia. Entonces, ahí hay un reto inmenso, el reto de una pastoral familiar que tiene que involucrar nuevos contenidos, que involucran una nueva relación que hasta hace poco tiempo nosotros sin duda no teníamos, que es este proceso migratorio que les he hablado. Se habla de que hasta 4 millones de personas han salido en los últimos 3-4 años del territorio nacional. Y eso tiene que enfrentar la Iglesia con un acierto y con una verdadera, digamos, política pastoral que le permita desarrollar una acción contundente. La tercera acción, los jóvenes. Los jóvenes están deseosos de vivir un proceso de transformación y de participación fuera y dentro de la Iglesia. Hoy nosotros tenemos en primer lugar una iglesia joven. La inmensa mayoría del clero en Venezuela es venezolano y es menor de 60 años. Eso quiere decir que hay una población juvenil muy importante que están al frente de las iglesias locales o regionales. Y tenemos que sin duda focalizar una iglesia donde tengamos una mayor participación de los jóvenes dentro de las propias decisiones de la iglesia. Hay movimientos que de alguna forma han servido de incentivo, de motivación y de acompañamiento para ser un signo claro de renovación y de actualización de ese gran misterio. Fíjense que el Papa Francisco recientemente en Panamá hizo una convocatoria para que los jóvenes no se sintieran adornos dentro de la iglesia, sino que fueran partícipes en todo este gran proceso de transformación. Por último, yo quisiera concluir esta pequeña y breve reflexión, que es que a veces la gente piensa que la iglesia está prácticamente relegada, callada, o vive de espaldas
a la realidad del pueblo, del país. Pues no, la iglesia vive viviendo las penas, vive el sacrificio, vive el sufrimiento de todos y cada uno de los venezolanos, católicos y no católicos. La iglesia quiere ser solidaria siempre, cercana, creando puentes, creando diálogo y muy especialmente una iglesia que da ejemplo realmente de esas virtudes que heredamos precisamente de la fuente que nos da la vida a todos y a cada uno de nosotros. Que Venezuela pueda renovar su propio compromiso de fe para que, asumiendo esa responsabilidad, tengamos realmente un destino maravilloso, lleno y acoplado de mucha, mucha esperanza.